El futuro de la educación profesional en salud es un tema muy relevante, yo creo que para todo el mundo, pero en especial para nuestro país. Debemos saber los mexicanos si se están formando los especialistas médicos que se van a requerir. Por un lado han avanzado los conocimientos en salud y por otro lado, pues la población mexicana ha tenido cambios demográficos, por ejemplo, el envejecimiento de la población que va pues a requerir que a futuro pues haya más especialistas en enfermedades de la vejez, por ejemplo. Eh, y, y sobre este tema va a dictar una conferencia el doctor Julio Frenk, quien fue secretario de Salud y es presidente de la Universidad de Miami. Estamos enlazados con el doctor Frank, ¿lo tenemos? ¿Cómo estás, Julio? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Mucho gusto también a mí saludarte. Oye, le hablaba a la audiencia de la importancia del tema sobre el que vas a dictar esta conferencia y me permitiría pues comenzar esta entrevista haciéndote la siguiente pregunta. ¿Estamos formando en México los médicos que necesitamos y que necesitaremos a futuro? Eh, no, la respuesta corta es no. Sí. México tiene una gran tradición en educación médica. La primera escuela de medicina en el continente americano se fundó en nuestro país y hay varias y muchas escuelas de excelencia. Pero desgraciadamente ha habido una falta de control en la expansión y la creación de muchas escuelas de medicina, que simplemente, de medicina y de otras profesiones de la salud, porque hay que Ujú. entender hoy que la salud es algo muy complejo que convoca múltiples profesiones. Hay muchas escuelas de calidad no muy buena que generan egresados que no tienen luego oportunidades de trabajo dentro del sistema de salud. Entonces tenemos esta paradoja de un sistema de salud donde hay comunidades sin médico Ujú. y médicos sin empleo. Hay un desbalance entre la oferta y la demanda y esto es algo que tiene que corregirse. Podríamos decir que, por usar esta expresión popular, se han creado escuelas patito de medicina en México. Sí, hay un concepto, yo creo, mal entendido de autonomía universitaria Ajá. que básicamente deja a cada universidad una libertad enorme, no siempre con los criterios que debe de seguirse, por ejemplo, para crear una facultad de medicina. Ujú. Se ha creado un mecanismo para acreditar programas y en muchas agrupaciones hay una asociación mexicana de educación médica que es parte de organismos similares a nivel internacional. La Academia Nacional de Medicina ha hecho un gran esfuerzo. Entonces, ha habido esfuerzos por regular la calidad y la mayoría de las escuelas se ajustan a eso, pero al mismo tiempo hay, digamos, una periferia de escuelas que no lo hacen y de todas maneras expiden títulos y de alguna manera generan egresados que no tienen muchas oportunidades de trabajo. Entonces le están fallando esos egresados Ujú. con un afán, yo me atrevería a decir más que nada comercial. Al mismo tiempo, Pascal, estamos saliendo de casi 3 años de una pandemia que forzó a muchas, no nada más en materia de educación médica y de otros profesionistas de la salud, sino en general en educación superior, que forzó la adopción de tecnologías en línea y de nuevas formas de enseñar. Y creo que eso nos ofrece una gran oportunidad. Creo que estamos en una oportunidad de aplicar nuevas tecnologías Ujú. a el proceso de enseñanza y elevar la calidad y aumentar el acceso de gente joven que tiene la aspiración legítima de seguir una carrera profesional. Déjame preguntarte esto porque me parece muy interesante. Yo creo que es un reto enseñar prácticamente cualquier carrera con, eh, digamos, educación a distancia, utilizando estas plataformas tecnológicas, pero supongo que en el caso de la medicina debe ser un reto todavía mayor, ¿no? Sí, y no es nada más la educación a distancia. Eh, la educación en línea, mucha de la cual se hace a distancia, también se puede aplicar en el contexto de un plantel universitario, Ujú. descargando a la plataforma en línea todo lo que son conferencias
y con tecnologías interactivas, Ujú. donde es más fácil lo que es una conferencia. Luego está toda la cuestión práctica. Eso no se puede hacer de manera muy fácil en línea, pero lo que hemos visto también son desarrollos tecnológicos extraordinarios, por ejemplo, en simulación, en tecnología utilizando tanto sensores Ujú. como inteligencia artificial, con maniquís ahora de un enorme Ujú. realismo, donde los estudiantes pueden aprender, por ejemplo, a atender un parto o a intubar a un paciente en un maniquí que prácticamente simula un cuerpo humano Sí. y ahí hay un espacio enorme. La conferencia un poco que voy a dar el día de hoy en el Tecnológico de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México, que justamente es una escuela de estas de vanguardia, como la es mi alma mater, la Facultad de Medicina de la UNAM. Ujú. Hay escuelas de excelencia en México que están aplicando muchas de estas innovaciones. Y esto viene de un estudio que yo publiqué recientemente, el año pasado, la revista Lancet, junto con un grupo de colegas que a su vez fue parte de toda una comisión para plantearnos el futuro de la educación de los profesionales de la salud. Esto es lo que voy a hablar hoy en la tarde, sin referirme en particular a ningún país, pero un poco el mensaje es que hay grandes retos. Este reto del desequilibrio es quizás el más serio, retos de mala calidad, de comercialización de algunas escuelas Ujú. que de alguna manera defraudan a estos jóvenes que pagan colegiatura y luego no pueden conseguir un empleo. Pero al mismo tiempo hay enormes oportunidades en nuevas formas de entender el proceso pedagógico y en nuevas tecnologías aplicadas a la educación, y que nos permiten adoptar una nueva visión de la educación superior, no como algo que le pasa a una persona en sus años de juventud y luego ya se sale uno a practicar, sino como un proceso que acompaña a la gente durante toda la vida. Creo que eso es lo que las universidades tienen que reinventarse como universidades que ofrecen un servicio educativo a lo largo de toda la vida profesional de una persona, no nada más al principio, no Ujú. nada más antes de que empiecen a trabajar. Y ahí es donde esas tecnologías nos pueden ayudar, llevando la educación a los sitios de trabajo, creando mecanismos de inmersión como estas tecnologías de simulación avanzada que tenemos, utilizando instrucción remota cuando es apropiada. Es un momento de enorme oportunidad para las universidades y México tiene que invertir más en su sistema de educación superior. Hemos visto, desgraciadamente, recortes a la educación y a la investigación científica que creo que condenan al país a un Ujú. futuro que no es tan brillante como el que podría tener si hacemos las inversiones necesarias. ¿Cuántas escuelas y facultades de medicina hay en el país? Mira, yo ya perdí la cuenta porque han proliferado muchas. Ujú. Entonces, cuando yo pasaba la mayor parte de bueno, vivía aquí y trabajaba aquí en México, cuando era yo secretario de salud, había más de 50, entre 50 y 60 escuelas, pero han seguido creciendo el Ujú. número. Y mucho de ese crecimiento ha sido en escuelas que no tienen la calidad necesaria. Insisto, a pesar de esfuerzos muy loables por regular esto por parte de las propias profesionales de la salud, para garantizar la calidad, sigue habiendo la necesidad de un mayor control de calidad en el proceso educativo. Te preguntaba al principio si estamos formando los especialistas que requerimos. Creo que es un hecho conocido por todos que la población mexicana está en un proceso de envejecimiento, lo cual pues me lleva a suponer que vamos a necesitar, por ejemplo, más gerontólogos, ¿no? En el futuro. ¿Se está ajustando la educación médica, la educación en salud a esas realidades? En algunas de las instituciones, sobre todo las de vanguardia, sí, pero digamos en el sistema en general no. Ha habido, en la educación médica tiene un componente de pregrado, Ujú. que es cuando hacemos la licenciatura, y luego el posgrado, que típicamente para la mayoría de las personas es una especialidad clínica. También hay algunos, como tu servidor, que hicieron un doctorado en salud pública y en organización de sistemas de salud, pero la gran mayoría de los egresados de las escuelas hacen una especialidad clínica. Ahí es donde se impone un cuello de botella muy serio porque las plazas de residentes no han crecido al mismo ritmo que se requiere para las demandas de la población. Ujú. Em,
Ese es un problema estructural, de manera que muchos estudiantes presentan el examen de admisión a residencia y una altísima proporción no pueden entrar y hacer la especialidad. Entonces ahí tienes un segundo desequilibrio. Ahí, sin embargo, hay también ahora áreas de oportunidad muy interesantes, porque otra de las innovaciones tecnológicas que se aceleraron durante la pandemia fue el uso de la telesalud, la consulta a distancia. Ujú. De manera que hoy en día tú puedes estar ubicado en una población remota, rural, por ejemplo, donde hay quizás un trabajador comunitario de la salud, pero si existe la tecnología y la conectividad necesaria, puedes tener una consulta con un especialista. Eso va a cambiar los requerimientos de especialistas. En algunas especialidades, nuevamente, el uso de la inteligencia artificial para especialidades diagnósticas como la radiología o la patología va a ayudar y acelerar muchísimo y hacer mucho más productivo el trabajo de la gente, por ejemplo, que está examinando una imagen donde con la ayuda de inteligencia artificial se puede hacer de manera mucho más precisa y a una mayor velocidad. Todo esto requiere un proceso de planeación muy cuidadoso, con una visión a futuro de lo que queremos. Pero en el momento actual, la respuesta a tu pregunta es que nuevamente en el materia de la mezcla de especialidades Ujú. estamos teniendo desequilibrios. Y como decía antes, ya no nada más es el médico o la médica, porque de hecho muy pronto en México la mayoría de los médicos serán mujeres, cosa que yo celebro, sino sino que no nada más son médicos y médicas, es la idea de que ya la práctica de la atención a la salud es un trabajo en equipo que incluye gente que está en la base misma de la población, en las comunidades, no son necesariamente profesionistas, son gente, digamos, sí con una educación, digamos, de bachillerato o un poco más, pero que pueden estar haciendo labores muy importantes de promoción para mantener a la gente sana, evitar que lleguen a los hospitales. Hay muchas cuestiones en materia de dieta, de estilo de vida, de actividad física, de saneamiento del ambiente, que se pueden hacer ese nivel. Y luego, cuando alguien necesita así porque todos nos vamos a enfermar, por más prevención que hagamos, hay entonces un trabajo en equipo que incluye a una gran diversidad de profesiones. Y luego hay crecientemente profesionistas que no son profesionistas de la salud, pero que trabajan en el sistema de salud, Ujú. porque los sistemas de salud se han vuelto más complejos. Desde administradores, porque hay que tener administradores competentes. Claro. Muchos de los problemas que vemos, por ejemplo, con el abasto de medicinas actualmente, es por impericia gerencial que se tiene que resolver eh, entrenando y contratando administradores que entiendan las particularidades de un sistema de salud. No es lo Ujú. mismo comprar material de oficina que comprar medicinas. Por eso fracasó el intento que se hizo a principio de este sexenio de que la Secretaría de Hacienda comprara todo lo del gobierno, incluyendo los medicamentos. Se dieron Claro. cuenta que es ligeramente más complejo. Entonces hay administradores, hay abogados, hay economistas. Es un trabajo de equipo para tener un sistema Mm. de salud moderno, eficiente, y sin olvidar que al final del día son los recursos humanos que trabajan ahí, los profesionistas y trabajadores de la salud, los que hacen la diferencia Sí. en que un sistema de salud sea bueno o sea malo. Pues será muy interesante escucharte. ¿Puedes repetirnos, por favor, a qué hora es la conferencia y si se puede seguir en línea? Sí, el día de hoy a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el Tecnológico de Monterrey, el campus de la Ciudad de México. En fin, está ahí en el sitio web del TEC Perfecto. la forma de seguirlo en línea, además de que habrá la opción presencial también. Siempre un gusto conversar contigo, Julio. Gracias. Igualmente, Pascal, te agradezco mucho este espacio y te deseo lo mejor a ti y a tu público en este nuevo año. Igualmente, un gran abrazo. Gracias. El doctor Julio Frenk, secretario de Salud y presidente de la Universidad de Miami.